¿Alguna vez se ha intentado empujar un coche que se ha quedado sin gasolina? Hay un momento, al principio, en que parece que el coche está soldado al asfalto. Pones toda tu fuerza y nada, no se mueve. Pero de repente, cede. Y una vez que está en movimiento, es muchísimo más fácil seguir empujándolo. Parece que ha cogido ganas de moverse. Pues esa resistencia a cambiar, ese empeño de las cosas por seguir haciendo lo que estaban haciendo, es el misterio que vamos a investigar hoy. Exacto. Es una experiencia universal, yo creo. Y esa tendencia natural tiene un nombre que a todos nos suena: inercia. Inercia. Es esa propiedad de la materia que hace que un objeto en reposo quiera, pues, quedarse en reposo, y uno en movimiento quiera seguir moviéndose en línea recta y a la misma velocidad. Es, vamos, uno de los pilares de la física. Pero lo que me parece fascinante es que entender esta idea que parece tan simple le costó a la humanidad más de 2000 años. Totalmente. Un camino larguísimo. Pues hoy nos sumergimos de lleno en esa historia. Basándonos en un artículo muy detallado que hemos estado analizando, vamos a seguirle la pista a este concepto. Es como una investigación detectivesca a través de los siglos Con pistas falsas, giros de guión. y revelaciones que cambiaron nuestra forma de ver el universo. Nuestro viaje empieza, como casi siempre, en la antigua Grecia y nos llevará hasta los confines del espacio-tiempo con Einstein. Así que vamos a desgranar esto. El primer sospechoso en nuestra investigación, el punto de partida, es Aristóteles. Su idea, a primera vista, parece de puro sentido común. Si empujas algo, se mueve. Y si dejas de empujar, se para. Fin. Y es una conclusión totalmente lógica si te limitas a observar el mundo a tu alrededor, sin más. Aquí en la Tierra, la inercia está como camuflada. ¿Camuflada por qué? Pues por la fricción del suelo, la resistencia del aire, la propia gravedad, vamos, todo conspira para frenar las cosas. Para Aristóteles, era evidente que el estado natural de cualquier objeto era el reposo absoluto. El movimiento era como una alteración de ese orden. Una alteración violenta que necesitaba una causa constante, un motor siempre encendido. Claro, pero esta idea, que parece tan sólida, tiene una grieta enorme, un agujero en la trama que el propio Aristóteles tuvo que intentar parchear. ¿Qué pasa con una flecha o una lanza? Justo. Una vez que deje el arco o la mano del lanzador, ya no hay nada que la empuje. Según su lógica, debería caer al suelo al instante. ¿Cómo explico esto? Pues con una explicación que, vista hoy, es bastante ingeniosa, pero, bueno, completamente errónea. A ver. Él postuló que, al volar, la flecha desplaza el aire que tiene delante, y ese aire, en una especie de pánico por no dejar un vacío, se arremolina, se coloca detrás de la flecha y la sigue empujando. Un momento. O sea que para Aristóteles el mismo aire que ofrece resistencia al movimiento era también el motor que lo mantenía. Exactamente. Vaya. O sea que el aire hacía de villano y de héroe en la misma película. Es una contradicción bastante gorda. Me imagino que alguien se daría cuenta. Desde luego. Y la crítica a Aristóteles no vino de una sola persona. Fue un goteo constante durante siglos. Ya en la Roma de Lucrecio se jugaba con la idea de que quizá el movimiento, y no el reposo, era el estado por defecto de la materia. Ah, ya había dudas. Sí, pero el primer ataque serio y bien documentado vino en el siglo VI, de Juan Filópono. Él señaló esa misma inconsistencia. ¿Cómo puede el aire frenar y empujar a la vez? No tiene ningún sentido. Vale. Entonces, si el aire no era la respuesta, la lógica me dice que la fuerza que mantiene el movimiento tiene que venir del propio objeto. Es por ahí por donde fue Filópono. Exactamente por ahí. Y ese fue el primer gran salto conceptual. Filópono propuso que cuando lanzas un objeto, le imprimes o le impartes una especie de cualidad, una fuerza motriz incorpórea, que se va gastando poco a poco. Ah, o sea que la explicación pasa de estar fuera, en el aire, a estar dentro, en la flecha misma. Exacto. El foco de la explicación se trasladó por primera vez del medio externo al interior del propio objeto. Entiendo. Aún no es nuestra inercia moderna, porque esta fuerza se agota, ¿no? Pero la semilla ya está plantada. Ya está plantada. Y esta idea fue muy influyente, especialmente en el mundo islámico. Pensadores como Avicena en el siglo XI la refinaron y llegaron a afirmar que un proyectil en el vacío, sin aire que lo frene, seguiría moviéndose para siempre. Vale, me gusta esta idea de una fuerza impartida.
es mucho más intuitiva que la del aire arremolinado. ¿Cómo evoluciona esto? Pues evoluciona hasta convertirse en la teoría del ímpetu, en la Europa del siglo XIV, con Jan Buridan como su gran arquitecto. Jan Buridan. Sí. Buridan coge la idea de Filópono y le da una vuelta de tuerca fundamental. Rechaza la noción de que el ímpetu se disipe por sí solo, como una batería que se agota. Ah, eso es clave. Entonces, para Buridan, ¿qué es lo que frena los objetos? Sencillamente, las fuerzas externas. Sostenía que un objeto en movimiento solo se detendría por la resistencia del aire o por la gravedad, que se opondrían a ese ímpetu. Ya. Y aquí viene lo bueno. También afirmó que la cantidad de ímpetu dependía de la cantidad de materia del objeto y de su velocidad. Un momento, eso suena muy moderno. Es que lo es. Vamos, que estaba describiendo, sin saberlo, el concepto moderno de momento lineal. Es una pasada. Pero, a ver, la idea de Buridan me suena muy potente. Pero, a pesar de lo cerca que parece estar, ¿qué le faltaba para llegar al concepto de inercia que manejamos hoy? Es una gran pregunta. Le faltaban dos cosas. Primero, Buridan todavía no había roto del todo con Aristóteles. Para él, el reposo y el movimiento seguían siendo dos estados fundamentalmente distintos. Aún no veía que el reposo es simplemente un caso de movimiento con velocidad cero. Exacto. Y segundo, y esto es muy curioso, creía que el ímpetu podía ser circular. ¿Circular? ¿Cómo? Pensaba que cuando Dios creó el universo, le dio un ímpetu circular a los planetas. Y, como en el cielo no hay resistencia del aire ni nada, pues seguirían girando para siempre. O sea que él ya intuía una especie de inercia para las cosas que giran, aunque lo mezclara todo. Podríamos verlo así, sí. Estaba tocando una idea importantísima, pero el que realmente separó el grano de la paja fue Giambattista Benedetti, un poco antes de Galileo. ¿Y qué dijo él? Dijo, un momento, el ímpetu solo puede ser en línea recta, y usó un ejemplo brillante, una piedra en una onda. La onda obliga a la piedra a moverse en círculo, pero la tendencia natural de la piedra, su ímpetu, es salir disparada en línea recta. Claro, en cuanto las sueltas. Zas, sale en línea recta. En la tangente. Vale, hasta ahora tenemos todas estas ideas de ímpetu, de una fuerza interna, pero son como piezas de un puzzle que no acaban de encajar del todo. Hacía falta alguien que tirara la caja y empezara de cero. Y ahí es donde entran en escena los pesos pesados. Exacto. Y el primero en llegar, aunque con un papel algo confuso, es Johannes Kepler. A Kepler le debemos las leyes del movimiento planetario. Y también la palabra. Él acuñó el término inercia a partir del latín iners, que significa ocioso, perezoso. Pero su concepto era muy distinto al nuestro. ¿En qué sentido? Para Kepler, la inercia era literalmente pereza. Un objeto era perezoso y por eso se resistía a empezar a moverse. El reposo era lo natural. ¿Entiendo? Pero una vez que algo se movía, no creía que necesitara ninguna inercia para seguir haciéndolo. O sea, le faltaba la otra mitad de la idea, que los objetos también son perezosos para dejar de moverse una vez que han arrancado. Solo vio la resistencia al cambio desde el reposo. Justo. Madre mía. El cambio de paradigma real entonces llegó con Galileo Galilei. Durante 2000 años, el reposo y el movimiento eran dos cosas distintas, casi opuestas, y de repente llega Galileo y dice, no, son dos caras de la misma moneda. Estar quieto es solo un tipo de movimiento a velocidad cero. Eso cambia por completo las reglas del juego. Totalmente. Él fue quien unificó el reposo y el movimiento en un único principio. Su formulación es la base de todo. Un cuerpo que se mueve sobre una superficie plana continuará en la misma dirección a una velocidad constante, a menos que sea perturbado. Se deshizo por fin de la distinción aristotélica. Y usó esos experimentos mentales geniales. Sí, como imaginar una bola rodando por una rampa y luego subiendo por otra. Cuanto más suave y horizontal fuera la superficie intermedia, más lejos llegaría la bola. Si la superficie fuera perfectamente horizontal y sin fricción. Rodaría eternamente. Exacto. Y esto le llevó a otra idea revolucionaria sobre los marcos de referencia. Si estás en un vagón de tren que va a velocidad constante, por una vía recta, todo dentro se comporta normalmente, ¿no? Es un marco de referencia inercial. Pero si el tren frena, o gira, o sea, acelera. Todo sale disparado. Ya no es un marco inercial. Y esa es la gran conclusión de Galileo. Si estás en ese vagón en movimiento constante, con las ventanillas bajadas, no hay ningún experimento que puedas hacer dentro para saber si te estás moviendo o si estás parado. El movimiento uniforme
es físicamente indistinguible del reposo. No hay diferencia. Forma en su primera ley del movimiento, la que todos estudiamos. Todo cuerpo preserva en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo en cuanto es obligado a cambiar ese estado por fuerzas impresas en él. Caso cerrado, ¿no? Pues aquí viene la gran sorpresa del guión. Ah, sí. Newton, en realidad, no usó la palabra inercia en sus 3 leyes del movimiento. ¿Qué? Espera. Eso me rompe los esquemas. Es como descubrir que los Beatles no usaron la palabra amor en sus canciones. ¿Cómo es posible? Es una gran pregunta. Newton, de hecho, sí usa la palabra inercia en sus escritos, pero no en las leyes. Para la ley, él habla de una vis incita, una fuerza innata de la materia. Una fuerza innata. Sí, pero cuidado. Para él, esta fuerza innata no causaba el movimiento, como el ímpetu de Buridan, sino que se oponía al cambio de ese movimiento. Ah, vale. Era una fuerza de resistencia. La distinción es sutil, pero fundamental. Muy importante. Refleja que Newton aún estaba buscando una causa interna, una fuerza dentro del objeto. El gran cambio de la física posterior fue aceptar que quizá no hay una causa que encontrar. Sino que la inercia es simplemente una propiedad fundamental del universo, y ya está. Como la carga de un electrón, es lo que es. Con el tiempo, la física abandonó la idea de una fuerza innata, porque nadie ha encontrado nunca un mecanismo que la explique. Y así, la palabra inercia, que Kepler usó para una cosa y Newton para otra, acabó por describir el fenómeno en sí, esa propiedad de resistirse al cambio de movimiento. Y por eso, hoy, a efectos prácticos, decir inercia y decir primera ley de Newton es casi lo mismo. Vale, el mundo de Newton parece muy ordenado. Pero la historia no acaba aquí. Las leyes de Newton funcionan de maravilla para, no sé, lanzar satélites o calcular la trayectoria de una pelota de béisbol. Pero empiezan a fallar en los extremos. A velocidades cercanas a la de la luz y en presencia de una gravedad muy intensa. Y para eso necesitamos al último genio de nuestra historia. Albert Einstein. Todo su trabajo se construye sobre los cimientos que pusieron Galileo y Newton. Su teoría de la relatividad especial, de 1905, es básicamente una exploración de las consecuencias de tomarse el principio de inercia de Galileo totalmente en serio. Pero tenía esa limitación que mencionabas. Solo funcionaba para sistemas que no aceleran. Exacto. Y para resolver eso, para incluir la aceleración y la gravedad en el puzzle, tardó otros 10 años en formular la teoría de la relatividad general. ¿Y cómo cambia esta teoría nuestro concepto de inercia? Lo pone todo patas arriba. Lo redefine por completo. Para entenderlo, Einstein nos pide que imaginemos un ascensor. ¿Un ascensor? Sí. Si estás dentro de un ascensor en el espacio, lejos de cualquier planeta, flotas. Estás en un movimiento inercial perfecto. Ahora, si ese mismo ascensor empieza a ser impulsado hacia arriba por un cohete con una aceleración constante... Sentirás que te pegas al suelo. Exacto. Si dejas caer una manzana, caerá al suelo. No podrías distinguir esa sensación de la de estar en un ascensor parado en la Tierra, bajo la fuerza de la gravedad. Es el famoso principio de equivalencia, que la aceleración y la gravedad son indistinguibles. Justo. Y esto llevó a Einstein a una conclusión alucinante. Tira a la basura la idea de Newton de la gravedad como una fuerza misteriosa que tira de las cosas a distancia. ¿Y qué propone? Propone algo radicalmente distinto. Imagina que el espacio-tiempo es como una gigantesca cama elástica. Un objeto masivo como el Sol es como una bola de bolos pesada que colocamos en el centro. De forma curva la cama elástica a su alrededor. ¡Guau! Ok. Entonces un planeta como la Tierra no está siendo tirado por el Sol con una cuerda invisible. No. Simplemente está siguiendo la trayectoria más recta posible sobre esa superficie de la cama elástica que el Sol ya ha curvado. Lo has clavado. El movimiento inercial de la Tierra es su órbita. Ya no hay una fuerza de la gravedad que desvíe a la Tierra de un supuesto camino recto. La Tierra sigue el camino más recto posible, su camino inercial, a través de un espacio-tiempo que ya está curvado. Es alucinante. La inercia deja de ser una propiedad de la materia para convertirse en una consecuencia de la geometría del universo. Es el camino de menor resistencia. Exactamente. Me dejas de piedra. Pasamos de una fuerza interna a una propiedad fundamental y de ahí a una consecuencia de la forma misma del universo. Antes de terminar, y ya que ha salido antes el tema del ímpetu circular de Buridan, hablemos un poco más de esa otra inercia, la inercia rotacional. Claro. Es un concepto perfectamente análogo, pero para el giro.
Es la propiedad que tiene un cuerpo que está girando de oponerse a cualquier cambio en su estado de rotación. Su momento angular no cambia a menos que actúe sobre él un par de fuerzas externo. Lo de la inercia rotacional me recuerda al patinaje sobre hielo. Cuando una patinadora está girando y de repente encoge los brazos, empieza a dar vueltas a una velocidad de vértigo. Y cuando los extiende, se frena. Siempre me pareció magia, pero es pura gestión de la inercia rotacional, ¿no? Es el ejemplo perfecto. No hay magia, solo física. El momento angular, que depende de la masa, la velocidad de giro y cómo está distribuida esa masa, se conserva. Al encoger los brazos, concentra su masa más cerca del eje de giro, y para que el momento angular se mantenga constante, su velocidad tiene que aumentar drásticamente. El ejemplo clásico es el giroscopio o una peonza, ¿verdad? Justo, se resisten de forma casi mágica a que intentes cambiar su eje de rotación. Es el mismo principio de resistencia al cambio, pero aplicado al giro. Así que, repasando este increíble viaje de más de 2000 años, hemos pasado de la idea intuitiva pero errónea de Aristóteles de que todo tiende a pararse. A la noción de un ímpetu interno con Filópono y Buridán. De ahí saltamos a un principio unificado de movimiento y reposo en línea recta con Galileo y Newton. Para finalmente llegar a un concepto que está tejido en la propia estructura del universo con Einstein. La gran conclusión es ver cómo nuestra comprensión de algo tan básico como por qué las cosas se mueven ha podido evolucionar de una forma tan radical. Totalmente. Refleja a la perfección que la ciencia no es un libro de hechos inamovibles, sino un proceso vivo de construcción, de refinar ideas, de corregir errores y a veces, como en el caso de Einstein, de reinventar por completo nuestra visión de la realidad. Cada paso se construyó sobre el anterior, a veces para confirmarlo, a veces para demolerlo. Exacto. Y para terminar, como siempre, dejamos una reflexión final para darle vueltas. La fuente menciona de pasada el principio de Mach, un concepto que inspiró a Einstein. Sin entrar en los detalles técnicos, plantea una pregunta verdaderamente inquietante. ¿Y si la inercia de un objeto, esa resistencia a ser empujado, esa masa, no fuera una propiedad intrínseca de ese objeto, sino el resultado de su interacción gravitacional con toda la demás materia del universo? Con cada estrella y cada galaxia lejana. ¿Qué implicaría para la naturaleza del espacio y la materia? Que la pereza de una pelota aquí en la Tierra estuviera conectada con una galaxia a 1000 millones de años luz. Hoy vamos a desgranar una de las comedias más famosas y polémicas de la historia. Uf, y tanto. Hablamos de Tartufo, de Molière, una obra del siglo XVII que montó un escándalo tan monumental que la tuvo que prohibir el propio rey Luis XIV. Y no solo él. Es que la Iglesia se puso serísima y amenazó con la excomunión. ¿A quién? ¿A cualquiera? A quien la viera, la leyera, la representara. A cualquiera. Menuda tela. Desde luego. Para analizar a fondo todo este lío, nos vamos a apoyar en un artículo muy detallado que explica su historia, la trama y, sobre todo, el porqué de ese impacto. Claro. El objetivo es entender qué tenía esta comedia para ser tan peligrosa y por qué sus temas, como la hipocresía o la credulidad, pues nos siguen resonando tanto hoy. Y fíjate si fue potente que la propia palabra tartufo se ha quedado en el lenguaje. La usamos en español, en francés. En todas partes. Claro, para hablar de un hipócrita que finge una virtud, sobre todo religiosa. Que el nombre de un personaje se convierta en un sustantivo común. Eso, vamos, es la prueba definitiva del éxito cultural. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente Tartufo? Es una comedia, a veces casi una farsa, escrita en 1664. Pero hay un detalle formal que a mí me parece alucinante. A ver. Está escrita entera en verso, de principio a fin. Son casi 2000 versos alejandrinos con sus pareados y su rima. Hoy sería impensable, ¿no? Pues es una pregunta buenísima porque no es un capricho. Esa rigidez del verso es un arma que Molière usa con una inteligencia brutal. ¿En qué sentido? El lenguaje de Tartufo es perfecto, medido, artificial, como su falsa piedad. O sea, la propia forma ya nos está contando cómo es el personaje. Es una virguería, la verdad. Claro,
Usa la forma para potenciar el fondo. Exacto, y el contraste entre ese lenguaje tan elevado y las situaciones que a veces son ridículas, pues es lo que provoca la risa. Entendido. El conflicto, digamos, gira en torno a un triángulo de personajes. Por un lado, Orgón, el cabeza de familia, que está totalmente cegado por su admiración hacia Tartufo. Completamente. Luego está el propio Tartufo, que es un farsante, un impostor que se aprovecha de él. Y por último, Elmira, la mujer de Orgón, que es la que ve el engaño desde el primer momento. Sí, y de hecho, lo fascinante es que la ceguera de Orgón es un caso aislado en su propia casa. Es que el resto de la familia no es tonta. No, para nada. Ahí tienes a Dorina, la doncella, que es la más lista de todos y la primera que lo cala. O a Cleanto, el cuñado, que es la voz de la razón en la obra, el que intenta usar la lógica. Y los hijos, claro. Y los hijos, Damis y Mariana, que son las víctimas directas. El conflicto real es la fe ciega de un hombre contra el sentido común de toda su familia. Y esa fe ciega le lleva a hacer auténticas barbaridades. La trama arranca con la familia desesperada. Al borde de un ataque de nervios. Totalmente. Orgón y su madre, que es igual o peor, han caído bajo el hechizo de Tartufo. Lo han metido en casa y ahora el tipo dicta las normas, critica la ropa, prohíbe la diversión, Se ha montado su propia secta unipersonal. tal cual. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la manipulación va a más. Empieza la escalada. Primero, Orgón decide que su hija, Mariana, tiene que romper su compromiso con Valerio, su prometido. ¿Para qué? Para casarla con Tartufo. Con Tartufo, un tipo al que acaba de conocer sin un duro y que su hija odia. Es que es delirante. ¿Es que no tiene lógica? ¿Es un puro acto de fe? Él cree que entregándole a su hija a ese santo, se está ganando el cielo. Pero la cosa no acaba ahí. El hijo, Damis, que tiene más carácter, pilla a Tartufo intentando seducir a Elmira, su madrastra. El momento clave. Corre a contárselo a su padre pensando, ahora sí, se acabó la farsa. ¿Y qué pasa? Pues que Orgón no se lo cree. No solo no se lo cree, sino que acusa a su hijo de calumniar a un hombre santo y lo echa de casa, lo destierra. Y aquí es donde vemos la genialidad de Tartufo. Porque cuando Damis lo acusa, él no lo niega. No, hace lo contrario. Se arrodilla, se golpea el pecho y dice su famosa frase, bueno, en francés es «Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable». Sí, hermano mío, soy un malvado, un culpable. Una jugada de psicología inversa total. Exacto. Es hacerse la víctima. Al declararse un pecador miserable, consigue que Orgón piense, este hombre es tan humilde que asume culpas que no son suyas. Mi hijo es un mentiroso. Es una lección brutal de manipulación. Es una locura. Y ya, para rematar, después de echar a su hijo Orgón para demostrar su fe inquebrantable en Tartufo, va y lo nombra su único heredero. Le da todo. La casa, la fortuna, todo. ¿Deshereda a su propia familia por un farsante? Ya parece que no hay salida. La razón ha perdido. El testimonio de los hijos ha perdido. Solo queda una cosa. La trampa. Y aquí llega la escena clave. La más icónica, diría yo. Elmira le dice a su marido, «Vale, no nos crees. Pues escóndete debajo de la mesa, que voy a hablar con Tartufo y vas a oír con tus propios oídos quién es en realidad». Es un planazo, ¿eh? Pedirle que espíe en su propia casa. Y lo cómico es que Orgón acepta, pero convencido de que va a desenmascarar a su mujer. La escena es tan famosa que es la que sale en el grabado de la portada de una edición de 1739. Increíble. Así que ahí tienes al gran patriarca a gatas debajo de un mantel. Y claro, Tartufo entra, se cree a solas con Elmira y se quita la careta. Empieza a seducirla descaradamente. Y Orgón escuchándolo todo. Todo. Por fin, la realidad le da una bofetada. ¿Qué es lo fascinante aquí? Pues que Orgón necesitaba una prueba física casi teatral. Las palabras de su familia no le servían. Necesitaba verlo, oírlo. Totalmente. Esto nos dice mucho sobre la gente que quiere creer. Ignoran todo hasta que la evidencia es tan grande que no pueden negarla. Y bueno, Orgón sale de debajo de la mesa hecho una furia, claro, y echa a Tartufo de casa a gritos. ¿Problema resuelto? No. Pues no. Porque Tartufo se va sonriendo y le dice, «Écheme de mi casa si quiere. Legalmente el dueño soy yo». ¡Ay, madre! Y no solo eso. Resulta que Orgón le había dado una caja con unos papeles que comprometían a un amigo suyo. Así que Tartufo tiene la casa, el dinero y un secreto que puede llevar a Orgón a la cárcel.
Han pasado de estar mal a estar perdidos. La situación ya es irresoluble. Y es aquí donde Molière recurre a una técnica teatral viejísima, el deus ex machina, que significa, literalmente, el dios que baja de la máquina. Eso es. En el teatro griego, cuando la trama era un lío imposible, bajaban con una grúa a un actor que hacía de Dios y lo arreglaba todo con su poder. Y aquí el dios es nada más y nada menos que el rey. Exacto. Aparece un oficial del rey y la familia se aterroriza, piensan que vienen a arrestar a Orgón. Pero, en un giro total, el oficial arresta a Tartufo. Y la explicación que da es una pieza de adoración a Luis XIV que es, brillantísima. Dice algo como: vivimos bajo el reinado de un príncipe enemigo del fraude, un rey que ve el corazón de los hombres. Vaya. Resulta que el rey ya tenía fichado a Tartufo, que era un estafador profesional. Así que el monarca anula la donación, perdona a Orgón y manda al malo a la cárcel. Final feliz. Cortesía de un rey sabio y omnisciente. Un momento. A ver. El malo es castigado, la familia se salva y el rey queda como un héroe. Y esta obra fue la que provocó un escándalo y una prohibición de 5 años. Aquí algo no cuadra. Ahí está la madre del cordero. El problema no era criticar a un hipócrita. El problema era que el retrato de Molière era tan perfecto, tan creíble, que los devotos de verdad se sintieron atacados. O sea, que el personaje era demasiado real. Demasiado. La justificación oficial del rey para prohibirla lo dice todo. Dijo que había tanta conformidad entre los verdaderos devotos y los falsos que temía que el público no supiera distinguirlos. Era un ataque demasiado sutil y eso lo hacía peligroso. Exactamente. Y sus enemigos eran muy poderosos. La Iglesia, por supuesto, pero sobre todo una organización católica secreta, la Compañía del Santo Sacramento. Una especie de policía moral. Y se vieron retratados en Tartufo. Totalmente. La presión fue brutal. El arzobispo de París amenazó con la excomunión. Fue una guerra cultural en toda regla. Y Molière tuvo que pelear muchísimo por su obra. La reescribió 2 veces. En el 67 estrenó una versión en la que Tartufo no era religioso, era un seglar. No sirvió de nada. Nada, una función y prohibida otra vez. No pudo estrenar la versión definitiva hasta 1669, 5 años después. Y en medio de esa batalla circuló una defensa anónima de la obra que decía algo clave: la incongruencia es el corazón de lo cómico. Nos reímos de Tartufo porque es la encarnación de la distancia entre lo que dice ser y lo que es. Y esa incongruencia es lo que los poderosos no podían tolerar. Claro, porque dejaba su propia fachada al aire. Y a pesar de todo, la obra no solo sobrevivió, sino que es, a día de hoy, la más representada en la historia de la comédie francesa. Un hito. Y su relevancia se ve en cómo se ha adaptado a otras épocas. No es una pieza de museo. En el cine la adaptó Murnau en el 26 o Depardieu en los 80. Pero en teatro es donde las adaptaciones son más llamativas, he visto. Es que funciona en cualquier contexto donde haya hipocresía. O sea, en todos. Se ha ambientado en una comunidad afroamericana rica de los 50, o, hace poco, la Royal Shakespeare Company la situó en una familia musulmana pakistaní en Birmingham. Esa tuvo que ser potentísima. Cambia el contexto, pero la mecánica del engaño. Es exactamente la misma. Demuestra que la manipulación de la fe es universal. También hay una versión feminista en una consultora tecnológica, y ahora se espera una en Nueva York con Matthew Broderick. Esta capacidad de adaptarse es la prueba de su genialidad, vamos. Sin duda. Al final, Tartufo es mucho más que una comedia. Fue una obra valiente, un desafío al poder, que casi le cuesta todo a Molière. Y que sobrevivió gracias al rey, y acabó creando un arquetipo universal, tan potente que, como decíamos, su nombre es hoy una palabra común. Ser un tartufo es algo que entendemos perfectamente. Y para terminar, me queda una última vuelta que darle a ese final, al deus ex machina del rey que todo lo soluciona. Si pensamos en la dependencia total que Molière tenía de Luis XIV para sobrevivir. Es una pregunta con mucha miga, sí. Claro, ¿es ese final solo un recurso para acabar bien y hacerle la pelota a su protector? ¿O es algo más? ¿Es un comentario, quizá, cínico sobre dónde estaba el poder real en Francia? Un poder que no estaba en la Iglesia. Ni en los jueces, ni en la aristocracia. Estaba en la voluntad absoluta del monarca, el único que, según la obra, puede distinguir al verdadero creyente del impostor.
Hoy nos sumergimos en la historia de un nombre que, bueno, todo el mundo conoce, pero cuya vida es mucho más que una sola torre de hierro. Muchísimo más. Vamos a explorar la figura de Gustave Eiffel. Partimos de una biografía muy detallada para descubrir al ingeniero, al empresario y también al científico que se esconde detrás del ícono. Efectivamente. La misión de hoy es un poco esa, ¿no? Desmontar el mito para encontrar al hombre. Ir más allá de la estructura parisina. Exacto. Entender cómo Eiffel fue un pionero en técnicas de construcción, un hombre de negocios con una visión global que es asombrosa y en la última etapa de su vida, que esto es lo que menos se conoce, un investigador científico fundamental. Pues sí. La historia es mucho más rica y compleja de lo que la gente suele pensar. Empecemos por el principio, que ya tiene su miga. Su nombre real no era Eiffel. No. Nació como Alexandre Gustav Bonihausen, dit Eiffel. El apellido Eiffel era una referencia a las montañas Eiffel, de donde venía su familia, que era alemana. Claro. Y por lo que cuentan las fuentes, no fue precisamente un estudiante modelo. De hecho, sus clases en el instituto pues le parecían aburridísimas. Y aquí encontramos la primera clave de su personalidad. Fíjate, lo fascinante es que su curiosidad no se despertó en un aula. No. Se despertó en un entorno mucho más práctico. Fueron su tío, que era un químico inventor, y un amigo de este quienes le abrieron los ojos. Le enseñaron química, minería, incluso filosofía. O sea, conocimiento aplicado. Exacto. Vemos a alguien que no se inspira en la teoría, sino en el taller y en el laboratorio. Se graduó en la prestigiosa École Centrale des Arts et Manufactures, especializándose en química. Y casi de inmediato le cae encima un proyecto enorme. Un puente ferroviario de 500 metros en Burdeos. Un salto brutal. ¿No es un salto un poco brusco? ¿Pasar de estudiante a dirigir una obra de esa magnitud sobre un río tan complicado? ¿Lo es? Y ahí se ve su carácter. De hecho, él no era el director inicial. Su jefe dimitió y Eiffel, con apenas 25 años, dio un paso al frente y asumió el control. Con 25 años. Fue una apuesta enorme, pero demostró que no solo entendía la teoría, sino que sabía liderar equipos y resolver problemas bajo una presión, inmensa. Ese puente no solo fue su carta de presentación como ingeniero, Fue más que eso. fue su carta de presentación como un formidable gestor. Y es que en ese proyecto ya estaba utilizando técnicas muy innovadoras. Las fuentes mencionan los cajones de aire comprimido. Un momento. ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Estamos hablando de construir pilares en el fondo de un río. Pues imagina una campana gigante de metal, sin fondo, que se baja hasta el lecho del río. ¿Vale? Se bombea aire a alta presión dentro para expulsar el agua, creando una cámara de trabajo seca en el fondo. Los obreros bajaban por una esclusa y excavaban el lodo hasta llegar a roca firme. Todo ello en un ambiente de presión brutal. ¡Qué barbaridad! Era una tecnología punta, pero también increíblemente peligrosa y novedosa para la época. Es la primera muestra de que Eiffel no le temía al riesgo técnico, si la solución era la correcta. Con ese éxito en el bolsillo, funda su propia compañía, Eiffel sí. Y los proyectos se vuelven globales. Y muy audaces. Lo hacían en el siglo XIX, con barcos de vapor y sin contenedores. Has dado en el clavo, porque ese es el cambio de paradigma. Lo normal era llevar a cientos o miles de obreros, herramientas y forjas a lugares remotos, a menudo sin infraestructura. Era un proceso lento, carísimo. Y la calidad final dependería de la mano de obra local. Por supuesto. Eiffel lo invierte. El 90% del trabajo de precisión, el que requiere más pericia, se hace en sus talleres de Levallois-Perret, en París, con sus expertos. A la obra solo llegan piezas numeradas y un manual de instrucciones. Es como un mueble de IKEA del siglo XIX. Pero a una escala monumental, exactamente. Lo que requería menos personal cualificado in situ. Era eficiencia pura. El espíritu de la revolución industrial aplicado a la gran construcción, sí. Y antes de la torre, hay dos obras que cimentan su reputación como una estrella de la ingeniería. Primero, la estación de tren Ugati en Budapest. ¿Ah, sí? Aquí hace algo rompedor. En lugar de ocultar la estructura metálica tras una fachada de piedra, como era la costumbre, Que era lo normal. la convierte en la protagonista visible del edificio. Es toda una declaración de intenciones, estética y filosófica. Está diciendo que la ingeniería, el metal, la estructura funcional es bella por sí misma y no necesita adornos. Y esa audacia se dispara. Sí, se dispara en su siguiente gran obra, el puente de María Pía sobre el río Duero, en Portugal. El reto era descomunal. ¿Por qué?
Un río muy caudaloso y profundo y un lecho de grava que impedía construir pilares centrales. Un problema serio. ¿Y cuál fue su solución? Un único y gigantesco arco central de acero, de 160 metros, que saltaba de una orilla a otra, sosteniendo el tablero del puente. 160 metros. En su momento fue el arco más largo del mundo. Y lo más importante, consiguió el contrato porque su presupuesto era bajísimo en comparación con la competencia. Ah, amigo. Esa combinación de diseño audaz, innovación técnica y eficiencia en costes se convirtió en su firma. El éxito en el Duero le catapultó, ¿no? Le abrió las puertas a proyectos aún más grandes. Desde luego, le granjeó tal reputación que obtuvo el contrato para el viaducto de Garabit, en Francia, que es un proyecto similar pero aún más grande y alto. Sin necesidad de concurso público. Exacto, ya era una leyenda. Y en Garabit perfeccionó su método, contando con un equipo clave en el que estaban dos ingenieros que serán fundamentales poco después, Maurice Koechlin y Émile Nouguier. Y es fascinante porque justo con ese equipo y en esa misma época le llega un encargo completamente distinto desde el otro lado del Atlántico. No un puente, no una estación, sino el esqueleto para un icono mundial. La Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad. La solución de Eiffel para la estatua es brillante y, en cierto modo, invisible para el público. El escultor, Bartholdi, tenía la piel de la estatua, las finas láminas de cobre, pero no sabía cómo sostenerla frente a los vientos brutales del puerto de Nueva York. Claro, el viento tenía que ser el mayor enemigo. Eiffel diseñó un pilar central de 4 patas que actúa como una columna vertebral, del cual cuelga un esqueleto secundario que soporta las láminas. ¿Y por qué era tan ingenioso ese diseño? Porque permitía dos cosas cruciales. Primero, una ligera flexibilidad, para que la estatua pudiera mecerse con el viento sin romperse. Se movía un poco. Exacto. Y segundo, permitía que el cobre exterior se dilatara y contrajera con los cambios de temperatura, sin chocar con la estructura de hierro interior, lo que habría provocado un desastre. Es un ejemplo perfecto de su genio para aplicar la ingeniería estructural a un problema artístico único. Totalmente. Y entonces llegamos al gran proyecto, el que definirá su nombre para siempre. La Torre para la Exposición Universal de París de 1889. Pero lo curioso es que la idea original no fue suya. No, en absoluto. La idea partió de sus dos ingenieros, Maurice Koechlin y Émile Nouguier. En mayo de 1884, Koechlin hizo un primer boceto, un gran pilar formado por 4 vigas de celosía que se curvaban y se unían en la cima. Un diseño muy técnico, me imagino. Muy técnico. Se lo presentaron a Eiffel y al principio mostró muy poco entusiasmo. Le pareció un diseño sin alma. ¿Y qué le hizo cambiar de opinión? La intervención del arquitecto jefe de su compañía, Stephen Soestre. Él fue quien añadió los grandes arcos decorativos de la base, un pabellón de cristal en el primer nivel y otros adornos. Lo vistió. Lo transformó. Pasó de ser un pilar de ingeniería a ser un monumento. Solo entonces Eiffel apoyó el proyecto por completo, compró los derechos de la patente y se lanzó a promocionarlo como un símbolo del siglo de la industria y la ciencia. Entendió que para que un proyecto tan radical fuera aceptado, La estética era tan importante como la ingeniería. pero no todo el mundo lo vio así. Se formó el llamado Comité de los 300, con artistas e intelectuales de la talla de Guy de Maupassant o el arquitecto de la Ópera de París. Publicaron una carta de protesta incendiaria. La cita es demoledora. Imaginen por un momento una torre vertiginosa y ridícula dominando París como una gigantesca chimenea negra, aplastando con su mole bárbara Notre Dame, el Louvre o el Arco del Triunfo. La llamaron la odiosa columna de chapa atornillada. ¡Qué fuerte! Y aquí vemos el choque de trenes de siempre, ¿no? Los ingenieros diciendo funciona, es eficiente, es el futuro, y la élite artística respondiendo sí, pero es feo como un demonio. ¿Para ellos era un objeto industrial? No una obra de arte. Es una lección fascinante sobre cómo evolucionan los cánones estéticos. Es increíble pararse a pensarlo. Que algo pueda pasar de ser el objeto más odiado de una ciudad a ser su símbolo más querido. Totalmente. Nos dice mucho sobre cómo el tiempo y la costumbre cambian nuestra percepción de la belleza, ¿no? Lo que hoy nos parece rompedor y hasta feo, mañana es un clásico. Totalmente. Y esa tensión se resolvió con el éxito abrumador de la torre. Demostró que la función, llevada a su máxima expresión, puede generar su propia y poderosa forma de arte. Y la construcción en sí fue una proeza de precisión.
Las 18.038 piezas se fabricaron al milímetro en el taller. Se cuenta que no se perforó ni se moldeó ni un solo agujero en la obra. Si una pieza no encajaba, se devolvía a la fábrica. Y para alinear las 4 patas, que era el momento más crítico, usó gatos hidráulicos en los cimientos de cada pilar. Esa precisión milimétrica fue la clave de su éxito y de la seguridad del proyecto. Mientras la prensa publicaba titulares sensacionalistas como «Eiffel se suicida» o «Gustave Eiffel se ha vuelto loco», Madre mía. él estaba aplicando un método de cálculo y fabricación que minimizaba todos los riesgos. El hecho de que se construyera en poco más de 2 años con un solo accidente mortal es un testamento a esa planificación meticulosa. Después de este triunfo absoluto, su carrera da un giro oscuro e inesperado. El escándalo de Panamá. Uf, Había sido contratado para diseñar y construir las esclusas del canal, pero la empresa francesa que lo gestionaba quebró en medio de un gigantesco escándalo de corrupción. este es un punto de inflexión brutal en su vida. Es importante entender que él era solo un contratista y no hay pruebas de que participara en la corrupción. Pero su nombre era el más famoso. Exacto, el más famoso asociado al proyecto, y lo convirtieron en chivo expiatorio. Fue implicado en el desastre, acusado de malversación de fondos y, lo que es más chocante, en 1893 fue condenado a 2 años de prisión 2 años de prisión. y a una multa de 20.000 francos. La condena fue finalmente anulada en la apelación, por lo que fue absuelto, pero el daño a su reputación ya era irreparable. El golpe fue tan duro que dimitió del consejo de su propia empresa y exigió que su nombre fuera eliminado de la razón social. ¿Qué final más amargo para su carrera como constructor? Es un final trágico, sí. Se siente traicionado por un sistema que lo usa para tapar las vergüenzas de otros y decide retirarse por completo del mundo de los negocios. Para muchos, este sería el final de la historia. Pero no lo fue. Para Eiffel, es el comienzo de un capítulo completamente nuevo y fascinante. Exacto. En lugar de retirarse amargado, se reinventa. Dedica las últimas 3 décadas de su vida a la ciencia, concretamente a la meteorología y, sobre todo, a la aerodinámica. ¿Y de dónde le viene ese interés? Pues nace directamente de los problemas que tuvo que resolver como ingeniero, los efectos del viento en sus puentes y, por supuesto, en la Torre Eiffel. Claro. De hecho, la torre era la justificación original para no demolerla tras la exposición. Él argumentaba que era un laboratorio científico único. Ya en 1889 había instalado equipos de medición meteorológica en la cima. Pero fue mucho más allá. Mucho más. En 1909 construyó a sus pies uno de los primeros túneles de viento del mundo. Y sus descubrimientos en ese túnel fueron realmente usados por los pioneros de la aviación. No era un simple hobby de un jubilado rico. En absoluto. Su laboratorio se convirtió en una referencia mundial. Los fabricantes de aviones le enviaban sus prototipos de alas para que los probara. Sus datos sobre la resistencia del aire, la sustentación, la estabilidad, eran oro puro. Información valiosísima. Por ejemplo, fue uno de los primeros en establecer de forma concluyente que la sustentación de un ala se debe principalmente a la reducción del aire por encima de ella. Y no, como se creía, a un aumento de la presión por debajo. Exactamente. O sea, un descubrimiento clave para que los aviones volaran de forma eficiente. Fundamental. Publicó tablas y fórmulas que se convirtieron en el estándar de la incipiente industria aeronáutica. Su trabajo fue tan importante que en 1913 la institución Smithsonian le otorgó la medalla Samuel P. Langley por sus contribuciones a la aerodrómica, la ciencia del vuelo. ¿Es increíble? En cierto modo, ayudó a convertir la aviación de un deporte para aventureros a una verdadera ciencia. Entonces, si miramos el conjunto, Eiffel fue mucho más que el constructor de una torre. Fue un innovador que modernizó la ingeniería, un empresario global que enviaba edificios en cajas por todo el mundo. Y finalmente, un científico pionero que ayudó a desvelar los secretos del vuelo. Su carrera encarna a la perfección el espíritu del siglo XIX, ¿no? Totalmente. Esa fe inquebrantable en el progreso, la ciencia y la capacidad de la ingeniería para superar cualquier desafío. Y nos demostró que la funcionalidad, la estructura desnuda, puede crear su propia y poderosa forma de belleza. Es poético. Es muy poético que la misma persona que construyó las estructuras estáticas más grandes de su tiempo, ancladas a la Tierra, dedicara su última etapa a estudiar la dinámica que nos permitiría despegar de ella.
Las fuentes mencionan docenas de obras suyas, puentes, estaciones, faros, repartidas por todo el mundo, desde Vietnam hasta Perú, muchas de ellas hoy olvidadas, destruidas o de atribución incierta. Sí, hay un gran legado perdido. Y esto nos deja con una pregunta. ¿Cuántas estructuras anónimas de Eiffel podrían seguir en pie a plena vista, ocultando su genio de la ingeniería tras una historia olvidada?